Buenos días, muchas gracias por las presentaciones de la mañana. Tengo una pregunta y un comentario para la profesora Teijeira. El primero es si podría decirnos algún detalle más a propósito del ataúd que aparece en el sepulcro del prelado. Hay un ataúd en el pecho, por si hay más datos que a mí se me escapen. Y la segunda es si podemos sacar conclusiones, y tiene que ver esto con la intencionalidad, ¿no?, del prelado Fonseca a propósito de toda esta actividad artística en su entorno, si podemos sacar algunas conclusiones, decía, a propósito de ese hincapié que hace a propósito de su salvación particular, pero no a propósito de una salvación general en un juicio universal después de la segunda parusía. Muchísimas gracias. Sí, ahora sí. Decía que sobre el ataúd sí he hecho alguna investigación, pero no he encontrado ninguna referencia que me permita darle un simbolismo particular. Sinceramente no lo sé. Y ya digo, no he encontrado tampoco ninguna referencia. Y sobre la referencia a la salvación general, tampoco no tenemos documentado con detalle realmente ese interés que es evidente en muchas de sus acciones, pero realmente, hombre, sí se refiere en genérico y como se refieren muchos otros en sus testamentos o en otros textos a la importancia, ¿no?, de la salvación, pero no hay una referencia muy concreta a este aspecto en ninguno de los textos que yo conozca. Siempre es una cosa como muy general. Y sí es verdad que él siempre se acuerda mucho en todos estos textos, no solo del mismo, sino que él va recitando una serie de personas, va listando una serie de personas que son las que sabemos que a él le interesaban, ¿no? Pues, su tío, el arzobispo, su hermano Antonio, su sobrina mayor, la reina, el rey, los hijos de los reyes. O sea, él extiende, ¿no?, la preocupación por la salvación del alma propia a una serie de personas que son las que le acompañan durante toda su vida y que son enormemente importantes para él. Y eso sí que en algunos documentos aparece reflejado, pero si no, son siempre referencias pues muy generales, por lo menos en la documentación que yo he podido consultar. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué tal? Enhorabuena por las ponencias, ambas. Yo tenía un par de preguntas también. Una para Beatriz, con respecto a la aparición del cordón y del hábito, ¿no tendríamos que pensar también en la pertenencia del difunto a la Orden Tercera, como, digamos, gran creación de Francisco de Asís? Él, diríamos, santificar la vida secular a través de una orden que es para seglares. Y para Dolores Teijeira, me pregunto que desde un punto de vista fundamentalmente político, y a lo mejor pues bueno, no ha habido tiempo de hacer una referencia a ello, pero creo recordar que el rol más importante de Juan Rodríguez de Fonseca es como miembro del Consejo de Indias y bueno, no he visto nada que pudiera referirse a lo que sería, diríamos, la labor y la condena, hasta cierto punto, por cohecho y corrupción. Respecto a la pregunta sobre el cordón franciscano, evidentemente tiene esa doble simbología. Tiene la de los 3 votos que hacen y la pertenencia a esa orden tercera, o sea, sin ninguna duda. Bien, con respecto a la labor de Fonseca como gestor indiano, de hecho en la carta que citaba al principio el encabezamiento es indiano procónsul, como le llaman. Realmente, claro, fue la labor más importante de toda su vida, de las muchas muy importantes que él realizó para la corona. No he querido yo meterme mucho ahí porque tampoco tenía demasiado tiempo y me quería centrar en lo que era el retrato. Pero sí es verdad que para él fue enormemente importante y hay algunas cosas que sí, a ver, nos permiten relacionar un poco, pues, por ejemplo, sus devociones. Él, sabemos, está documentado que le da a Alonso de Ojeda una virgen pintada, probablemente una obra flamenca,
para que cuando llegue a América la deje en un oratorio de indios, como así hizo, y probablemente es un poco la extensión y la manera de que entra en América la devoción de la Virgen de la Antigua, y de hecho la primera ciudad que se funda en América es la Antigua de Dairén, que probablemente pueda tener relación, ¿no?, con esta devoción. Y después sabemos que en lo que es puramente el reflejo artístico, sabemos que él tenía muchas obras de Indias, muchas obras de plumería, por ejemplo, y de piezas exóticas, piedras, etcétera. Él poseyó muchas obras de ese tipo que llegaban de América, pero que, por desgracia, pues no se ha podido relacionar nada de lo que se conserva ahora con él o con su familia, porque no solo eran para él, también eran para otros miembros de su familia. O sea que él va a tener, evidentemente, toda su vida una relación enormemente estrecha con el mundo de Indias. Y ciertamente, a finales de su vida, el alejamiento final de la corte que él sufre, en parte por su participación en el incendio de Medina del Campo, que, bueno, ahí no está muy clara, ¿no?, realmente su participación, la de su hermano Antonio. Bueno, no sabemos muy bien si es una cosa accidental realmente, como ellos intentan vender o no. Y sobre todo pues el enfrentamiento con Bartolomé de las Casas, el enfrentamiento con Hernán Cortés, que fue enormemente importante, van a ser una parte fundamental de lo que supone ese alejamiento de la corte a partir de 1522, y ya no va a volver nunca. Y eso que pues él había hecho servicios importantes también para Carlos I, que no se le van a agradecer, o que se le van a agradecer precisamente de esa manera, ¿no?, alejándole de la corte. Pero es un periodo en el que, o un momento en el que tampoco conocemos un poco las dos versiones, pero realmente yo creo que se escapan un poco detalles de saber realmente qué pasa, ¿no?, y cuál es el origen. El origen probablemente sea pues una serie de razones. Ya, bueno, también, sí. Bueno, él tenía una fortuna realmente muy importante a la hora de su muerte, que le agradece en su testamento a los reyes. Siempre dice que le dieron a ganar mucho dinero. Y bueno, no solo a ganar, claro. Sí, además era un hombre probablemente, a ver, no sé si codicioso, pero desde luego le gustaba vivir muy bien, tenía muchos gastos y no reparaba en ellos. Entonces, bueno, pues todo lo que le caía en las manos le venía bien. ¿Más preguntas en la sala? Bueno, buenos días, enhorabuena a los dos, las dos ponencias muy, muy interesantes y dos pequeñas preguntas. A Beatriz me ha parecido muy interesante el cáliz que nos has puesto con esa basa franciscana, porque siempre cuando encontramos esas iconografías tan particulares, bueno, pues parece que nos están remitiendo a obras como muy concretas con una comitencia destacada. ¿Hay alguna referencia o algo sobre la procedencia? En el nudo, no sé si, a lo mejor me he despistado, ¿hay alguna referencia, algún emblema, escudo, o tenéis algún tipo de documentación para saber la procedencia de esa pieza? Y, bueno, si queréis hago las dos preguntas. Y a Dolores, bueno, interesantísima toda la escenografía de la Catedral de Palencia, y probablemente no has profundizado sobre ello para centrarte en el tiempo. Conocía alguna referencia indirecta sobre la exposición muy temporal de esos tapices, pero con esa reconstrucción y esa recreación que nos has hecho, me preguntaba si las consuetas o en algún otro tipo de documentación se llega a detalles más precisos, como la colocación de cada tapiz para intentar plantear algún recorrido icónico. Y luego otro tema, si hay algunos datos más puntuales de cómo se sujetarían esos tapices en esas arcadas, y cómo quedaría, ¿no?, ese tema, es decir, cuestiones materiales, pero que vinculados también a esa escenografía tan fascinante. Muchas gracias. A ver, en cuanto al cáliz,
que coincido contigo que es una obra muy, muy interesante. Desgraciadamente no conservamos ningún tipo de información porque nos llegó a través del mercado anticuario totalmente descontextualizada en el año 2004 y la única referencia que nos permite el único elemento que nos permite acercarlo más es la marca de Alfonsus con la corona real, porque si piensas corona real, franciscano, pues si te pones ya un poco a imaginar, dices, ¿y si fuera para San Francisco de Granada? Es decir, te pones a elucubrar mucho, pero no tenemos ningún tipo, desgraciadamente, de información. No tenemos, en esa compra que se hizo, no figura ningún tipo de documentación más, ni tenemos ningún hilo del que tirar por el momento. Quizás en un momento dado nos surja algún hilo más del que tirar, porque acabamos de empezar a lanzar la piedra. Es decir, a partir de este momento pueden empezar a surgir cosas, cuando nos hemos puesto a trabajar un poco sobre él. Bueno, pues te contesto lo mismo sobre los tapices. Lo que yo he puesto es el montaje que hay actualmente en la exposición Renacer, en la Catedral de Palencia, que han colocado los tapices de esa manera, y anteriormente también para una exposición de las edades del hombre se hizo también una reconstrucción también de ese tipo. Se supone, por todo lo que conocemos de esa memoria que se debía cantar, que iban para ahí, porque además las medidas también coinciden y porque se sabe que él manda hacer 4 tapices con la salve para ese espacio, pero no sabemos nada más, ni cómo podían estar, ni si estaban permanentemente puestos o si cuándo los ponían y cuándo los quitaban. Realmente eso no lo sabemos. Es una de esas obras que cae en el mundo terrible de los testamentos que se dilatan, cuyo cumplimiento se dilata en el tiempo, ¿no? Entonces él no los llega a ver, los deja dinero en su testamento para que se hagan, los encarga, se encarga a su hermano de como muchas otras cosas, pero tarda tiempo y probablemente en todo ese tiempo pues, se pierda un poco, ¿no? la intención original. Pero vamos, lo que hay es una reconstrucción que yo ahora mismo tampoco sé el orden que han seguido, si está, en qué se han basado, vaya, para colocarlos de esa manera. Por desgracia, no tenemos más información. Maite tiene... Yo abuso de mi, de mi papel aquí. Tenía dos preguntas, intentaré ser breve. La primera para Beatriz, retomando un poco lo que decía el doctor Marías, me parecía muy interesante la cuestión del cordón, porque cuando pasamos ya a finales del 14-15 tenemos otra vuelta de tuerca con la orden de Enrique III del cordón. Entonces ya es como... Se hace muy difícil porque yo en su momento, bueno, me equivoqué en la tesis doctoral y puse que era devoción franciscana cuando era probablemente más relativa a la monarquía y de esa orden que le dieron. Pero bueno, se solucionará. Y para Dolores, me pareció interesantísima esa referencia al retrato de Isabel que se ponía, porque me recuerda con los marqueses de Villena. Ellos ponían un retrato de Enrique IV en Escalona y sus retratos, pero por lo que yo leí de la documentación, me parecía que eran como más una especie de esculturas efímeras, y entonces me preguntaba si en esa cita tuya, que no me acuerdo exactamente, ¿se parece más un cuadro o parece más un objeto de otro tipo? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo de la orden tercera, efectivamente, es que no solamente es... O sea, dentro de la propia orden hay una orden tercera, igual que en los dominicos. En este caso, la orden tercera son las dominicas, que eran una especie de laicado que se convierte luego en monacatos, si queremos, o en conventos, si tú quieres. Entonces, efectivamente, es que se van dando... depende en qué momento tiene un significado u otro. Depende en qué momento y en qué contexto. Yo he ido a lo más general, que era los 3 votos de la orden, pero evidentemente según contexto y según momento puede tener diferente significación. ¿De acuerdo?
Bueno, y en mi caso creo que es una pintura. La manera en que lo describe creo que tiene que ser un retablo pintado. Él debía tener más de la reina. En inventarios se deduce un poco de algunas otras descripciones que debían ser retratos de la reina. No sé si del rey Fernando, pero sobre todo de ella, porque bueno, realmente él entra al servicio de la reina y siempre fue, en principio, un hombre de la reina. Después, claro, cuando él muere, ella muere, pasa a ser un hombre de Fernando, pero en principio la relación era mucho más estrecha con ella y desde luego la memoria que funda es para ella y su marido. Entonces, bueno, él va un poco ahí de refilón, pero tiene que ser un retrato pintado. Pues, ¿más preguntas desde casa o en la sala? Pues yo... vale. Yo Iba a decir aprovecho. yo una, pero... Vale, aprovecha, Ángel. Sí. Tenía una pregunta para Dolores. Desde el más absoluto desconocimiento, viendo toda la escenografía que monta Fonseca detrás del coro de la Catedral de Palencia y que tiene además estos resabios pasionistas y todo este ritual, ¿nunca pensó en enterrarse en la Catedral de Palencia? ¿O quizá todo esto... Se me ocurre el caso de bastantes años antes de Sancho de Rojas, que como bien señaló la profesora Herráez, quizá pudo pensar la cabecera para su enterramiento y luego por vicisitudes de su carrera acabó enterrándose en la Catedral de Toledo, que desde luego era quizá una sede más prestigiosa. Pero en el caso de Fonseca, luego se acabó enterrando en Salamanca, ¿no? O en Burgos. Coca, vale. En Segovia, vamos, en la provincia de Segovia. No, a ver, sí se ha barajado esa posibilidad porque él cuando monumentaliza la escalera de bajada a la cripta de San Antolín establece también que no se pueda enterrar nadie que él no diga en la cripta de San Antolín. Claro, eso ha dado a pensar, ¿no? Que sería porque él se quería enterrar, pero no hay ningún dato o ningún documento que indique que él tuviera esa intención. También se ha especulado con que si quisiera enterrar quizá en la Catedral de Burgos y en relación con la Escalera Dorada. Y, de hecho, en las medidas del romano, Sagredo tiene un diseño de sepulcro que dice que es un diseño que hace para mi señor el obispo de Burgos o algo así, que en ese momento era Fonseca. Entonces también se ha especulado al respecto, pero la realidad es que enseguida se pusieron con la iglesia, los dos hermanos, con la iglesia de Coca y con esa idea de crear un gran panteón funerario con una serie de monumentos enormemente ambiciosos que además estarían colocados en el medio del crucero, no donde están ahora, que los han apartado hacia los lados. Bueno, que debía ser pues un panteón realmente importante porque al final Coca es un señorío del tío, ¿no? De Alonso de Fonseca. Entonces ellos de alguna manera se van un poco de Toro, que era el señorío de los Fonseca tradicional y de hecho donde él funda un hospital, donde tiene su palacio, etcétera, pero se centran más en Coca, que es, digamos, el nuevo señorío o el señorío de la nueva rama o de la rama suya, ¿no? Porque claro, los Fonseca tienen muchas ramas diferentes. Entonces yo creo que le tira más el linaje. De todas maneras, a ver, también es conocido, ¿no?, que tuvieron muchos líos en Toro con otra capilla funeraria en San Ildefonso que al final no pudieron ocupar y Alonso de Fonseca en principio se pensó enterrar allí. Es decir, que van cambiando a lo mejor también un poco de idea, a lo mejor hay esa intención en un principio, pero a medida que encuentran problemas en un sitio y en otro, pues deciden ir a el lugar donde ellos tienen la posibilidad de crear un gran panteón sin ninguna oposición y sin ningún problema. Entonces, no hay documentado nada, pero bueno, podemos fantasear con que en algún momento pudo tener alguna intención en alguna de las dos últimas catedrales. En las anteriores no sé nada de que quisiera, pensara, ni idea. Muchas gracias. Lo que quiero decir es esto, que el hecho de que tenga estos dispositivos visuales en distintos lugares en realidad es muy rentable a nivel de memoria. Si él estaba tan agobiado con ese futuro que le podía esperar después de haberse portado, digamos que regular, tampoco nos vaya a caer ahora un rayo divino, el hecho de que tenga estos dispositivos en tantos sitios, al final
sin dejar de lado la cuestión del linaje, que desde luego es fundamental porque no hace nada si no es con el emblema, desde luego la familia le tiraba muchísimo. Claro, es súper rentable que en Palencia, en Burgos, pues realice obras pues para la eternidad al final, ¿no? y que haya memoria suya, ¿no? Más allá, es decir, no se centre solamente en un solo lugar. Bueno, que es una cosa muy normal también, ¿no? Sí, ¿no? A ver, él además en su testamento va repartiendo, bueno, como era también normal, ¿no? Por un montón de sitios a los que deja dinero para crear memorias en su nombre, ¿no? Y por sitios con los que tampoco hemos podido establecer una relación muy estrecha, ¿no? Porque le deja a determinados monasterios de Burgos que no sabemos si ahí hizo algo o no hizo nada, pero desde luego para él lo más importante era Coca y era Palencia. Y de hecho, él gran parte de lo que hace en Palencia lo hace siendo ya obispo de Burgos. Y él dice expresamente en un documento, aunque yo cambié de sede, o sea, ya debía estar pensando que iba a tener una sede mejor, yo no abandonaré mi memoria en Palencia y seguiré ayudando, y de hecho siguió dando dinero para la Catedral de Palencia cuando ya era obispo de Burgos y siguió preocupándose de las obras de Palencia, e incluso se ha barajado la posibilidad de que Francisco de Colonia, que trabaja para él en Burgos, trabajara también en Palencia en toda la obra del entorno de Coro, quizá a través del propio obispo. Es decir, la memoria de Palencia es fundamental para él, es algo enormemente importante. Quizá también porque el Cabildo de Palencia fue con el que tuvo mayor conexión. O sea, no sabemos mucho de Córdoba y de Badajoz porque no debió casi ni estar, pero en Palencia estuvo. Vivió en Palencia y tuvo una relación, bueno, bastante buena con el Cabildo palentino, cosa que no pasó necesariamente en Burgos. Y por eso quizá fue el lugar más querido para él, ¿no? de todas sus catedrales. Entonces, yo creo que él puso mucho del mismo. Por eso me parece que es un personaje muy interesante para estudiar desde el punto de vista del retrato, porque creo que hay mucho del mismo en esos retratos y en todo lo que él hizo. Son cosas muy personales y en las que hay una impronta muy clara de sus intenciones y de sus intereses. Y por eso yo creo que se centró en aquellos con los que él estaba más a gusto. Coca por el linaje y Palencia pues por la mitra y por el cargo. Pues muchas gracias, Dolores, y no sé si hay alguien que quiere preguntar algo más.